al final no vais a vivir en esa casa, vosotros la vais a alquilar. 10 o 15 de reforma me dan medio igual. Compra barato, o sea, es más importante para mí la oportunidad que un poco la reforma. El momento es cuando tú decidas lanzarte, ¿no? Cada uno lleva su momento, sus tiempos, y creo que no hay que dejarse guiar de que el resto marquen tus tiempos, ¿no? Bueno, en el día de hoy empezamos una nueva sección en Madreta en la que vamos a ir trayendo inversores y clientes que trabajan con nosotros para que nos ofrezcan su visión sobre el sector inmobiliario y que nos aporten pues, un poquito de valor. Espero que os sirva de ayuda. Hoy tenemos con nosotros a Antonio, es un cliente que empezó desde el principio con nosotros, diría que mi primer cliente. ¿Ah, sí? Sí. Eres mi primer cliente. Me dijisteis que tienes algunos más. Diría que mi primer cliente y hasta el momento lo que más hemos trabajado juntos. Entonces, él puede dar una... Y que siga. Y que sí, esperemos que sí. Él puede dar una idea bastante generalizada y buena. No quiero que mientas, di todas las verdades, lo bueno y lo malo. Y vamos a hacerle pues, unas cuantas preguntas que nos habéis lanzado a través de Instagram y también pues, unas pequeñas preguntas que yo creo que pueden ayudar mucho. Entonces, ¿cómo empezaste en el mundo de la inversión inmobiliaria y qué te atrajo para empezar en ese tipo de inversiones? Cuéntanos un poco. Pues empecé no hace tanto. Yo creo que la primera inversión que hice realmente un poco como inversión, comprar para alquilar, fue 2019-2020. ¿Poquito? Sí, no mucho. Es verdad que yo había invertido en otras cosas y que mi familia sí que había invertido en inmobiliaria pues un poco antes, pero yo nunca me había metido. Y bueno, a raíz de un curso, el legendario curso de Carlos Galán, con muchísimos mucha gente ha empezado por ahí. Pues me enteré cómo funcionaba y bueno, pues rápidamente empecé a probar, ¿no? Es verdad que al principio con un poco de miedos, luego vi que el negocio tenía bastante más rentabilidad de la que yo pensaba, incluso de la que yo calculaba. Y nada, empecé por ahí y un poco qué es lo que me atrae del negocio inmobiliario es básicamente porque yo en general todas las inversiones que he hecho pues sí que incrementan el patrimonio, pero no tienen tanto flujo de caja recurrente, y un poco con el objetivo que tenemos todos de dejar de trabajar pronto, la libertad financiera, tal, pues empecé un poco ahí a acumular pues, para tener eso, flujo de caja que algún día me permita dejar el trabajo y... Yo creo que es un poco lo que la gran mayoría de inversores buscamos, pues eso, conseguir jubilarnos pronto. Sí, pero bueno, no sé si es una realidad porque ya joven. sabes que, y esto es verdad que hay que decirlo, las inversiones llevan pues que tienes que estar muy pendiente, o si tienes a alguien que te lleve las cosas, o tiene mucho trabajo detrás que muchas veces no se ve, y tú lo sabes porque empezaste tú mismo reformándote tus propias casas de tus primeras compras, ¿no? Sí. Entonces tú sabes mejor que nadie lo que implica y lo que lleva. Pasivo no es tan Pasivo no, diríamos que no. Entonces, bueno, otra pregunta que tenemos es ¿cuál ha sido tu inversión más rentable hasta ahora? ¿Y qué crees que fue la clave para lograr esa rentabilidad? La verdad es que, o sea, yo hago bien los números para entrar, pero luego soy un poco malo siguiendo un poco cómo han sido las rentabilidades, ¿no? Entonces no te sabría decir dentro del mundo inmobiliario cuál ha sido mi mayor pelotazo, ¿no? O sea, sí que he comprado alguna casa que ha duplicado el valor. Sí que te puedo decir que tengo alguna casa que en bruto, en habitual, no en habitaciones, tiene un 20%. Y yo creo que la clave fundamental, yo creo que son dos. Una es comprar barato, fundamental, y dos, para mí es la zona. Tienes que seleccionar bien dónde te metes, y yo trato de buscar zonas, digamos que el precio del alquiler esté arrancando hacia arriba, ¿no? Y eso me ha dado después un extra de rentabilidad porque ha funcionado. Claro, porque hay veces que, bueno, consigues mucha rentabilidad, te va muy bien, pero hay muchas veces que también está lo contrario, ¿no? Que te enfrentas también Jolines, no todo sale siempre bien, no. Y esto es una realidad y no todo el mundo lo cuenta, pero bueno, ¿tienes entonces, podrías contarnos alguna experiencia
en la que no te salió como esperabas y se torcieron ahí un poco las cosas? Porque esto le pasa a mucha gente y creo que le puedes ayudar en ese... No he tenido ninguna inversión que me haya dado menos rentabilidad de la que esperaba. Quizás sea porque a lo mejor hago los números un poco conservadores antes de entrar, puede ser, pero sí que tengo, sobre todo la primera inversión que hice, pues todos los errores que se te ocurran los cometí. O sea, compré un cuarto sin ascensor, la primera inversión, que ya es coger riesgo, última planta, único piso en la planta. O sea, todos los arreglos de techos y fachadas, todo para ti. O sea, imagínate, un calor en verano, pero vamos, que con la pistolita de la temperatura a 39 grados se ponía el techo. Imagínate, tuve que poner un techo nuevo, humedades por toda la casa, tuve que retabicar, luego la casa la compré y le habían hecho un lavadito de cara. Un lavadito de cara que luego pues, se descubrieron un montón de cosas más. O sea, ahí hice un montón de cosas más y luego otra de las cosas que la verdad me sirvió como aprendizaje, pero invertí demasiado, fue que como no entendía de reformas, pues ahí me metí yo a hacerlo todo, un poco para entender precisamente lo que cuestan las cosas, si te renta o no que te lo hagan, no, me metí y en plan un exceso de tiempo invertido pues en dejar las cosas perfectas, que no tienen ningún diferencial después en el alquiler, pues ahí me metí y tal. Me salió bien porque hice bien la selección de la zona. Los dos puntos principales te apoyaron en sí, que fuera mal, ¿no? La zona se ha revalorizado muchísimo y muy bien. Y luego, pues la sorpresa, ¿no? Que yo había puesto en mis cálculos que el alquiler sería en 500 euros y ahora mismo está cerca de 700, ¿no? Entonces, claro, con esa diferencia, pues, más o menos todos los errores que había tenido pues, se han compensado. Pero vamos, que invertí un montón en esa y muchísimas cosas que habré para no volverlas a hacer. Claro, eso es un poco lo que tenemos que tener en cuenta o que yo, por ejemplo, intento transmitirle a mis clientes de, al final no vais a vivir en esa casa, vosotros la vais a alquilar, vamos a dejarlo todo decente, vamos a decirlo. Inversiones, pues las justas, que no le falte nada a los inquilinos o si la van a vender o lo que sea, pero hay que cuidar ahí mucho, hay cosas que sí y cosas que no, y lo que sea prioritario se pone y lo que no, pasamos. Y además el exceso de inversión luego te drena rentabilidad por dos vías. Uno, porque has invertido más de lo que esperabas, y dos, porque en general te metes en cosas que tardas muchísimo más tiempo después en alquiler y todo ese tiempo que no está alquilado también es un punto bastante importante para perder rentabilidad. Totalmente. Vamos a seguir. Tenemos ¿qué errores reconoces ahora que al principio no tenías en cuenta en cuanto a renovar una propiedad para venderla o para alquilarla? Bueno, yo creo que tú estás más en compras para alquilar, ¿no? Más que para vender, estás más en... Sí, o sea, yo fundamentalmente, desde mi punto de vista, ¿no? Hacer flips necesitas saber, creo que más que comprar para alquilar. O sea, creo que más bien necesitas tener un equipo muy bueno que lo haga y muy rápido. Eso una, y luego también la valoración, es decir, en un flip tienes que saber muy bien cómo estás comprando e imaginarte con cierta precisión cómo vas a vender, ¿no? Sí. Y el valor que le estás aportando con, digamos, esa renovación, ¿no? Entonces, ahí hay tres cosas. Comprar bien, que eso es común para las dos, pero ¿qué reforma hago para hacer un flip? Porque para mí no es lo mismo la reforma que tienes que hacer para un flip que para un alquiler habitual. Entonces, tienes que valorar bastante bien eso, no cagarla porque si no pierdes la rentabilidad, ¿no? Y luego imaginarte bien por cuánto vas a vender eso, ¿no? Y yo creo que eso no lo controlo tanto, entonces no me meto, y aparte porque creo que, o sea, me genera también quebraderos de cabeza, ¿no? Obras más grandes, tal... Sí, es meterse ya más en reformas más integrales, porque ese tipo de casas que se compran para hacer ese tipo de operaciones están en muy mal estado y la gran mayoría necesitan reforma integral. Y luego además también hay otro tema que normalmente, o creo yo, para hacer un flip,
tienes que inmovilizar mucho más capital. Es decir, la reforma es más grande, te Por tienes eso más mucho tiempo. más en riesgo que cuando solamente haces a lo mejor Sí, una pequeña yo creo que adecuación. por ejemplo, una reforma de 20, no sé, pero 30, 40, 50 pueden ser reformas perfectamente que hagas en un flip. Yo prefiero a lo mejor comprar, si puedo, 3 casas y hacerle una reforma de 10.000 a cada una con ese capital y empezar a generar, ¿no? Entonces, el flip creo que hay que saber más. Para mí, en mi caso, tiene más riesgo y lo otro me parece más sencillo, o sea, por practicidad fundamentalmente. Totalmente. Yo creo que es un punto muy complicado y el que lo sabe hacer lo hace muy bien. Sí. Pero bueno, hay que... Por ejemplo, para mí, yo siempre pienso que la modalidad de alquilar o directamente alquiler por habitaciones, alquiler habitual, es algo más seguro, vamos a decirlo, que es algo más conservador y más seguro. Pero bueno, que depende del perfil de cada inversor. Hay gente que le gusta mucho el riesgo y lo que tú dices, no le importa poner mucha cantidad de capital destinada solamente a una vivienda. Es un riesgo bastante importante. Pero yo creo que además es como un modelo que puede ser complementario. Es decir, yo creo que el flip te ayuda a precisamente capitalizarte. Tienes que tener un monto inicial porque tienes más salida de caja que en la otra modalidad, pero te capitalizas. Entonces yo creo que también hay momentos, ¿no? Si tú tienes una buena nómina, tienes acceso a las hipotecas y tal, puedes comprar para alquilar. Si empiezas ya a tener problemas con el porcentaje que te dan de financiación y tal, que te tienes que recapitalizar, pues a lo mejor llega un momento en el que también has aprendido de las obras en la primera fase de alquiler habitual, que es más sencillo, y puedes empezar a hacer flips. Claro. Precisamente para... O buscar el momento para introducir a lo mejor algún tipo de operación de ese tipo, pero no siempre seguir en esa línea. Bueno, vamos a hablar un poco del relooking, que es, o adecuaciones, que es lo que hacemos un poco en Madreta. Y para ti... Hacéis más cositas en Madreta. Bueno, en Madreta hacemos muchas cosas. El día que lleguemos a hacer un desglose de servicios de Madreta, creo que, bueno, hacemos muchas cosas. Sí. Lo mejor que sabemos y podemos. Entonces, cuando tú compras un inmueble y tienes que valorar pues, si necesitan o no necesitan hacer una adecuación, ¿en qué cosas te fijas o que son para ti importantes o decisivas para decir esta casa necesita una intervención o no? O para ti en todas las casas necesitan intervención de alguien. Como mínimo lo sabemos, ¿no? Que siempre pasa la mínima capa de pintura, como digo yo. Pero en tu experiencia, cuéntanos un poco... O sea, según mi experiencia, yo no hago ninguna casa, si es para vender o para alquilar, que no la adecentes, ¿no? O sea, creo además que es un dinero bastante bien invertido porque te da valor en las dos líneas. Puedes alquilar más caro y desde luego puedes vender mucho más caro. Entonces, para mí, es un must. O sea, totalmente obligatorio. Además, es que lo he comprobado. O sea, he intentado alquilar pues, un piso vacío, También depende un poco del piso en el que te enfoques, ¿no? O sea, piso, zona, además hay muchos... Si tú, por ejemplo, quieres alquilar una casa, imagínate que cuesta 500.000 euros, pues ahí probablemente te venga una familia que tiene sus cosas, no sé qué, entonces, ok, sin muebles, ¿no? Pero para el alquiler de las viviendas habituales que pensamos todos, una casa mona te la alquilan 1000 veces antes y tiene un diferencial si está bien y está vistosa y tiene gusto que si no lo hubieses hecho. Se nota la diferencia. Sí que es verdad que puede llegar que tengas una inversión y dices, bueno, justo esta no la voy a amueblar. Y tienes la suerte que de repente pues, llega alguien, ¿no? Has tenido ahí una pequeña suerte y te la alquilan. Entonces, sigues a la siguiente de decir, voy a hacer lo mismo, a ver si no vas a correr la misma suerte, yo creo. Por eso creo que es muy importante. Luego hay cosas que veo muy fundamentales, como yo siempre digo, ¿no? Pintar es súper importante, la limpieza es fundamental,
Los muebles, para mí, creo que aportan mucho valor a la casa. A lo mejor habrá casas que no. Y bueno, como lo hemos hablado en algunas ocasiones, cuando yo te he dicho, vamos a hacer esto en alguna de tus casas o lo que sea, la decoración sabemos que siempre, sobre todo, potencia la vivienda y nos atrae al tipo de inquilinos que queremos nosotros. Esto nos ayuda mucho, no simplemente poner un cuadrito y una lamparita mona, o son muchas más cosas que yo creo que tú has ido viendo a lo largo de este tiempo. Sí, además es que para mí es totalmente necesario, porque una de dos, si entras en una zona donde hay más inversores, tienes que competir en la misma línea, es decir... Intentar diferenciarte un poco. Claro, si hay otros inversores que están dejando sus casas bonitas, llamativas, con buenas fotos, entonces tienes que competir también ahí si quieres estar en la pomada. Pero es que si es una zona donde no tienes inversores, es que es todavía más rentable, porque en tu casa, comparado pues, con las típicas casas con muebles del año La Pera y no sé qué, no sé cuántos, es que multiplicas, bueno, no multiplicas, destaca por encima de... Destaca, y la gente paga un diferencial por tener una casa bonita, además que en un entorno en el que todas las casas tienen otra pinta, pues esa la gente la quiere. Entonces, para mí es que desde luego, o sea, me parece una de las inversiones diferenciales que más rentabilidad tiene, pero de lejos. ¿Cuáles son las tendencias actuales en cuanto a la inversión inmobiliaria que crees que tendrán mucho impacto en los próximos años? O sea, próximamente, a un corto, medio plazo. Pues yo es que creo que esto depende de las zonas. Por ejemplo, tú conoces distintas zonas, ¿no? Un poco has trabajado en distintos puntos. ¿Para ti hay alguna zona que sea más rentable que otra? Por ejemplo, en Elche has trabajado, has invertido. En general, Elche pues, tiene bastante buena rentabilidad, a diferencia de otras ciudades o de otros puntos. ¿Tú crees que va a haber algún sitio donde se va a empezar a notar un poco más o donde va a destacar? O sea, yo creo que en términos generales la gente, creo que lo que pasa es que le gusta vivir en las ciudades. Pero lo que está pasando es que como están subiendo los precios, pues mucha gente no se puede permitir vivir en el centro de la ciudad. Entonces las ciudades van creciendo porque el centro de la ciudad va expulsando gente que no puede pagar vivir en el centro, ¿no? Entonces, al final lo que va ocurriendo es que la gente va a las ciudades y las ciudades cada vez son más grandes, ¿no? Y creo que eso pasa en Madrid, aquí, allá, en Elche, en todos sitios, ¿no? Lo que es ciudad y sobre todo los alrededores, que es donde yo creo que está la mayor rentabilidad para lo que estamos hablando, pues sigue creciendo, ¿no? Eso una. Luego, pues es que no hace tanto. La gente no se atrevía mucho al alquiler por habitaciones y ahora pues todo el mundo ha perdido miedo y empieza a haber una invasión de habitaciones, ¿no? En función de las zonas, veo que el precio de las habitaciones empieza a bajar y una cosa increíble es que como empieza a haber demasiados alquileres por habitaciones, hay pocos alquileres de vivienda habitual. Entonces empiezan a subir los precios de vivienda habitual, o sea, el normal, y yo, por ejemplo, he cambiado contratos. He pasado de habitaciones a habitual porque el diferencial la diferencia que ganas alquilando por habitaciones y lo que vale realmente ahora un habitual, dices, por una diferencia mínima no entras en juego y el trabajo que da, porque esto hay que recordarlo, que la alquiler por habitaciones pues da trabajo. Sí. Trabajo y tienes que estar muy pendiente de la gente, tienes que entregar llaves, tienes que... Sí. Tiene un cuidado más... Y esto también igual depende de las zonas. Por ejemplo, zonas como Elche, me parece a mí que tienen una rotación en las habitaciones infinitamente más alta que, por ejemplo, en Madrid. En Madrid... También a lo mejor es porque le cuesta más encontrar, puede ser. Muy probablemente. No sé... yo creo que también un poco... Pues, realmente no sé por qué es, ¿no? Pero en Madrid hay estudiantes y no es habitual que te paguen el año completo, estén en verano, hagan lo que quieran hacer,
Aquí normalmente la gente se va. Sí. Llega el verano y dice... Llega el verano y se van, no mantienen y no tienen miedo, ¿no?, a quedarse sin habitación. Y eso, por ejemplo, ya te genera unos huecos que tienes que planificar, pero luego además el nivel de rotación. O sea, el nivel de rotación me parece a mí en Madrid es bastante más bajo que, por ejemplo, aquí en Elche. Entonces, claro, si tienes habitaciones aquí, pues el trabajo es el triple que Madrid, por ejemplo. ¿Cómo ves el futuro de mi trabajo, en este caso, que es el relooking o las adecuaciones, en el contexto de la inversión inmobiliaria? O sea, ¿cómo ves mi papel? Si crees que es importante, si no. Es un poco qué valor es el que ves a mi trabajo, ¿no? A lo que hace Madreta en general. Yo creo que esto va a pasar un poco casi como el alquiler por habitaciones. Al principio la gente tenía como reticencias y al final todo el mundo ha perdido el miedo. Yo creo que lo que va a pasar, es que la gente va a entender el valor que tiene realmente. Pero bueno, luego lo vas a tener por segmentos. Es decir, yo creo que ahora mismo los inversores más o menos que tienen experiencia, que han podido probar, como yo, lo adecuo o no mal, lo dejo más o menos bonito, a ver cómo funciona, muebles sí, muebles no, ya te das cuenta que eso tiene rentabilidad, ¿no? Y yo creo que los inversores que llevan un tiempo, en general, pues no lo piensan. La dejo, la pongo bonita, para adelante y ya no te digo nada para venderla, ¿no? Además que incluso creo que hasta el relooking que tú haces, si estás pensando primero alquilo y luego potencialmente puedo vender, tienes como los pasos, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí en Elche, o sea, yo ahora no he vendido ninguna propiedad. Yo ahora estoy como en una fase un poco de acumulación, cuando deje de trabajar, optimizaré lo que tengo, y eso significa que si tengo que vender casas que se han valorizado mucho, lo haré, ¿no? Pero yo, por ejemplo, aquí me planteaba, oye, tú haces un relooking para habitaciones habitual, es distinto. Por ejemplo, el suelo aquí en Elche no me parece crítico cambiarlo, pero en cambio eso es una de las cosas que seguro voy a hacer cuando vaya a vender. Porque el suelo, cuando tú lo Estas vas a son vender... muchas de las cosas que yo les digo a los clientes, de decir, ¿cuándo quieres cambiar el suelo? ¿Antes o después? Depende si quieres o no vender la casa en un futuro. Evidentemente el mejor momento para hacerlo es cuando la compras y está vacía y puedes hacer ese tipo de reforma, pero claro, puedes hacerlo también a posterior. Sí, sí. Porque claro, al final si pones un suelo nuevo, el alquiler lo va a desgastar un poco más, ¿no? Claro. Que a la hora de... Pero es que igualmente cuando tires a venderlo, después de tenerlo alquilado, como mínimo la mano de pintura va a venir de vuelta y seguramente vas a tener que hacer algo de cambio de mobiliario o mil cosas. Claro, o sea, si le quieres dar valor otra vez, imagínate que es en una casa 5 años, pues lógicamente vas a tener que cambiar cosas, ¿no? Porque la impresión de una casa nueva... Eso no se gana con nada. Y sí que es verdad que muchas veces el suelo aporta esa sensación que lo cambia todo. Sí. Es como para mí la decoración, ¿no? Tú pones un suelo y una decoración, la casa está hecha. Aunque tenga hotelé, aunque bueno, la cocina no es súper nueva o el baño no es una reforma, súper reforma, ¿no? Pero eso cambia completamente el aspecto de toda la casa. Cada uno con sus números sabe bien lo que tiene que hacer. Total. Porque digo una cosa, ¿tú eres de los que pone la reforma para sacar los números de la rentabilidad o no la pones dentro de los números? A ver, yo... fíjate, pues eso ha variado bastante de cuando empecé a ahora. Cuando empecé no tenía ni idea de cómo estimar una reforma y me preocupaba, pedía presupuestos y no sé qué, para tener ahí mis números cincelados en mármol y tal. Luego ya aprendí un poco a estimarlas yo solo y ahora la verdad es que no pierdo mucho el tiempo en todo esto. Digo, mira, 10 o 15 de reforma me dan medio igual. Compra barato, o sea, es más importante para mí la oportunidad que un poco la reforma, y me da un poco igual. Y luego también en mi modo bueno, pues como con vosotras, ¿no? O sea, yo lo que trato es, en las ciudades en las que voy yendo, pues tener un volumen relevante y encontrar
gente de confianza. Entonces, yo, por ejemplo, con vosotras, con Madereta, es que ya sé que vamos a hacer lo que sea, ¿no? Entonces, ya no me preocupo por eso. Y además también que antes sí que era, me he ahorrado 326 euros en esto y no sé qué, no sé cuántos. Claro, pero es que cuando sabes ya que te mueves en ese mundo, ya no puedes ir mirando ese tipo de cosas. Tienes que fijarte en otras que son muy importantes, como la ubicación y demás. Sí. Pero ir ahí al detalle de si has puesto las cortinas, si has puesto... Y además que es que creo que o sea, por ejemplo, el modelo del curso de Carlos Galán, ¿no? Tú miras los números año 1, ¿no? Que es, ok, yo lo voy a alquilar ahora así, esto vale así y tal. Cuando llevas un tiempo invirtiendo, es que te das cuenta que la rentabilidad es más alta por, uno, el precio de la vivienda y dos, cómo ha ido el alquiler. Entonces, como te decía, yo hacía números con 500 euros y ahora son 700. No me hace, la diferencia es 2.000 o 3.000 euros más. No me lo hace. O sea, prefiero invertir en seguridad, en que la casa esté bien, en que la casa sea funcional, en no tener problemas, que en ahorrarme 1.000, 2.000 o 3.000 euros en algo. Y luego lo que sí que tengo claro yo por lo menos es que la casa tiene que estar pintona. Entonces, tiene que destacar en el anuncio para comprar y para vender. Entonces, eso ya... Antes sí que era más, no, compro los muebles por Wallapop y no sé qué y tal, pues. Después de darte 50 paseos, vale, pero son las fases que pasan claro. todos los inversores. Pasamos la fase de Wallapop, luego pasamos la fase de IKEA, ¿no? Que también la hemos vivido, Total. Y luego pasamos ya al siguiente nivel, que es pues, realmente aportar valor desde un punto diferencial y que se vea pues, algo diferente en el mercado. Y bueno, ya así como un poco por cerrar, ¿qué consejo darías a alguien que está considerando comenzar a invertir en inmuebles? ¿Cuál sería pues, tu consejo más...? Pues aquí yo creo que voy a ser poco original porque o sea, esta pregunta se me ha hecho tanta gente y en el fondo, para mí la clave es, o por lo menos lo que yo viví, ¿no? ¿Qué te impide lanzarte? Fundamentalmente es no saber el papeleo de la hipoteca, no saber cuánto es una reforma, esta zona se alquilará o no se alquilará, o sea, bueno, ahora la verdad es que estamos en un momento en que como todo se alquila, pues todo es hiper sencillo, pero claro, el que empieza, ay, ¿me la voy a comer con patatas o no? ¿Esto se alquilará, sí o no? Pues, y para eso, para quitarte todos esos miedos, creo que te tienes que formar, tienes que entender pues todos los papeles, todos los plazos, entender un poco de obras, Luego la otra parte es... lanzarte y para adelante. O sea, ahora mismo es tan sencillo, me parece a mí, o sea, ya con perspectiva, o sea, es que yo no le veo riesgo. O sea, a mí lo que me pasa es que no puedo acelerar lo que quiero, pero no le veo ningún riesgo. Es más, es que me parece como absurdo no hacerlo. O sea, con tipos de interés que aunque han subido, siguen estando bajos, con lo que es históricamente, pudiendo conseguir financiaciones del 100%, depende de cómo estés. Sí, porque para esto, para este tipo de... para conseguir el 100% y demás, tenemos, por ejemplo, aquí en Elche tenemos perfiles muy buenos, como sería, por ejemplo, Nayara, ¿no? Que hemos comentado alguna vez. Financiate con Nayara, es un buen perfil para poder ayudarte a conseguir hipotecas al 100% más gastos. O, por ejemplo, me refiero a mucha gente que te ayuda en todos estos procesos, de decir, de conseguirte la oportunidad, de ayudarte con la reforma. Bueno, Madereta también hace un poco ese papel, pero que hay muchas empresas que te ayudan a que si tienes miedo, te lances, ¿no? Y estés ahí un poco como respaldado, porque es normal que vayamos con muchos miedos cuando hablamos de tema de dinero o poner bastante capital. Sí, pero vamos, de todas maneras también te digo que yo no he vivido, o sea, yo no he empezado hace tanto y no he vivido yo no he visto caer los precios de los alquileres ni los de las viviendas, entonces a lo mejor mi falta de miedos es precisamente porque me he acostumbrado a una situación que no es normal y la gente debería tener un poquito más
ser un poquito más cautos. Más cautos, ¿no? Que es posible que yo ya incluso esté siendo demasiado, ¿no? Sí, has perdido ya demasiado el miedo. Quizá, pero de todas maneras me parece que comprarte una casita que la vas a alquilar, que no tiene tanta salida de caja, que puedes tener una hipoteca razonable, que tú tienes que medir si la puedes pagar o no. Ya. O sea, lo veo fácil. Entonces, ¿para ti es un buen momento para comprar ahora? Depende. ¿Siempre es un buen momento? ¿Nunca? Depende de cómo están tus números. O sea, los números mandan y yo reconozco que he salido de algunas zonas. O sea, yo creo que hay algunas zonas en las que empieza a crecer pues el precio de la vivienda, el precio del alquiler, tal, pero llega un momento que se satura, ¿no? Entonces, claro que puedes seguir encontrando cosas que te den tus números, pero yo prefiero saltar a otras zonas que crea yo que están en un momento de despegue, ¿no? Para seguir con tus puntos claves, que son el comprar barato y la zona, que sea buena zona. Exacto. Y que siempre se vayan a revalorizar un poco. Pero vamos, que en general vas a poder encontrar siempre hay puntos donde encontrar oportunidad. Para mí siempre es el momento. O sea, el momento es cuando tú decidas lanzarte, ¿no? Cada uno lleva su momento, sus tiempos, y creo que no hay que dejarse guiar de que el resto marquen tus tiempos, ¿no? Del estado, cómo vaya funcionando en ese momento las inversiones o demás. Entonces, quiero aprovechar este espacio para agradecerte pues, todas las obras que has hecho con Madreta. Podemos decir que han sido 5 viviendas en Elche hasta el momento. Si puedes decirnos algo rápidamente sobre pues, bueno, cuál ha sido tu experiencia, ya te digo, lo bueno y lo malo de trabajar con nosotras y un poco pues... No mientas, di la verdad, tú estás en la distancia, nosotros desde aquí te gestionamos la gran mayoría de cosas, desde las reformas hasta luego un poco la gestión de alquiler y demás. Si quieres dar un dato, si quieres contarnos un poco tu experiencia. Sí, pues... o sea, yo como te decía antes, yo cuando entro en una zona trato de buscar a alguien de confianza. Y en este caso, pues quería entrar por aquí, por Alicante, Elche me gustó, os conocí. Conocías a Amado, que es también otra inversora que traeremos pronto a que nos cuente su versión sobre sus casitas y demás. Y bueno, como os decía, ¿no? Vamos a comprar una, vamos a probar si funciona el modelo. Y si funciona... como prueba de error un poco, sí, sí. Venga, voy a lanzarme a Elche a ver qué tal. Nos conociste y hay que buscar a la gente, ¿no? O sea, la verdad es que como he hecho alguna cosa en otras zonas, pues tengo que reconocer que yo encanto con vosotras. O sea, encantado. De hecho, hasta la fecha creo que de la gente que he conocido, pues las mejores, ¿no? Y las mejores porque, lo primero es porque realmente no tengo dolores de cabeza. O sea, yo me acuerdo cuando hablábamos, decía, yo voy a buscar volumen, yo no me quiero enterar de nada, y ese no me quiero enterar de nada es real, tanto en los alquileres, como en las reformas, y como todo. Al final hay que decirlo, tú tienes tu trabajo, tú tienes tus cosas, para ti la inversión es una parte secundaria, y es normal, y más estando a la distancia, que no quieras encargarte de muchas cosas, de si llega esto, si no llega lo otro, si hay alguien, si no hay. Entonces, a mí lo que, primero el compromiso, luego la tranquilidad, luego que habéis sido muy flexibles y luego en concreto en el tema de las obras, que es una cosa que puede generar incertidumbre y que luego cuando he hecho otras cosas, pues la diferencia fundamental es que me he encontrado, o sea, a mí por ejemplo las obras que hago con vosotras me parecen perfectas para lo que ando buscando. Me ha pasado de encontrarme gente que te piden de hacer más cosas de lo que ¿sabes? toca, porque no, esto vamos a alicatarlo en mármol porque no sé qué, digo, mármol no. O
pues todo lo contrario, el tío, pero que esto tampoco lo puede dejar, que aquí va a vivir gente. Es que los extremos Entonces, no son buenos. La tranquilidad de que vamos a ir justo a lo necesario y además con el sentido del mercado, de cómo funciona aquí y tal, pues eso me da mucha tranquilidad. Por eso te decía que con vosotras, oye, ¿cuánto va a ser la obra? ¿Cuánto crees? Entre 10 y 15. Bueno, es que esto hay que decirlo, ¿no? Nosotros cuando vemos una oportunidad, Antonio me llama y dice, Cristina, ¿cuánto crees que esto puede tener? Yo saco un poco así y digo, 10.000, ¿no? Vamos a decir, 10.000, Antonio. Y yo sabes que desde el principio, no por poner presupuestos más altos se gana más, como aquel que dice, y vamos a lo que hay que hacer, a lo esencial, a lo imprescindible, y si puedo intentar ahorrar de una parte, al final yo cobro con mis servicios y lo que puedo ahorrar del resto de cosas, lo ahorramos. O sea, no... Siempre intentamos mirar un poco por el lado de inversor, porque yo también he invertido y sé lo que es y sé lo que implica, y me gustaría tener a gente, si yo hiciese lo que haces tú, gente al otro lado de la... Es que tú misma me has dicho, aquí no cambies el suelo, aquí no hagas esto, aquí no hagas lo otro, o sea, es que... Y para mí me hubiese interesado que lo pongas, hacerlo. o sea, hacerlo en este caso. Pero bueno, cuando no toca, no toca. Así que nada, muchísimas gracias por acompañarnos en esta apertura, gracias por formar parte de Madreta, gracias por involucrarte tanto en esto. Y bueno, es que ya formas parte del equipo de Madreta, nos has acompañado todo este tiempo y estoy muy agradecida, de verdad. Y lo que queda. Y lo que queda, porque hay muchas cositas. Pues nada, espero que os sirva esta pequeña conversación, entrevista, pues algo así más cercano, más real, y seguimos en los siguientes capítulos.